La verdad es la primera víctima de la guerra. Esto lo decía el filósofo dramaturgo griego Esquilo. Y en efecto, eso ha ocurrido siempre. Los verdaderos móviles y propósitos detrás de un evento bélico casi nunca son sabidos. Tampoco la realidad detrás de los actos de crueldad. Y la actual guerra en Ucrania no es la excepción a esta regla. Pero ¿qué relación guarda este conflicto bélico con el proyecto tecnócrata de los globalistas del que hemos venido hablando en los videos anteriores? Esto lo platicaremos hoy, no sin antes saludarles y darles la bienvenida a este nuestro canal Soberanos en la Sombra. Mi nombre es Marco Medina y efectivamente en el video anterior abordamos cómo toda esta guerra pues ha abonado para favorecer los objetivos de los amos detrás de las cortinas rumbo al nuevo orden tecnocrático del gran reinicio, luego de que la estrategia del bicho sanitario llegó a cierto nivel de desgaste, requiriéndose de una nueva estrategia para continuar con el estado de shock mundial, trayendo pues esta guerra una crisis estructural o profundizándola en el sector de los alimentos, lo que está trayendo una fuerte inflación y carestía. También crisis energética que va a acelerar la entrada a las energías renovables y obviamente en lo que esto se da también una fuerte inflación por la subida de los combustibles. También la caída del dólar para darle paso a la moneda digital. Crisis en las cadenas de suministros provocando desabastecimiento de insumos y materias primas. Pues bien, una más de las circunstancias que ha sido favorables dentro de esta guerra con la agenda mundial es que acorde con otro de los objetivos del gran reinicio que habla de un desplazamiento de más de 1.000 millones de personas de su lugar de origen, en el caso de Ucrania se está dando el desplazamiento principalmente de las mujeres de ese país a varias partes del mundo, ¿no? Junto con sus críos. Las mujeres pues son los seres con la capacidad de gestar nuevas vidas, mientras que por su parte los hombres pues mueren siendo enlistados en la milicia para defender al país, lo que además pues está en consonancia con las metas de la sinarquía globalista, tanto en el sentido de bajar la población mundial, pero sobre todo con el objetivo de mestizar a las razas blancas y diluirlas para asimilarlas dentro de la población multicultural pues de los ciudadanos del mundo. En Ucrania, a pesar de que sus gobiernos corruptos han estado atados con los intereses de la agenda globalista, su población civil es racialmente muy homogénea y con identidad propia, identidad nacional. Tiene elementos pues que el globalismo busca eliminar, ¿no? Esa homogeneidad racial y esa identidad. Pero a pesar de lo que son las cosas de que Rusia guarda algunas características muy semejantes como pueblo eslavo que es, igual que Ucrania, por lo menos la parte europea de Rusia, pues ha usado como parte de sus motivos para invadir a Ucrania el argumento de ir a desnazificarla, ¿no? Pero ¿por qué Putin usó ese concepto si Rusia también tiene rasgos de identidad nacionalista? Bueno, sin duda porque el nacionalismo en este contexto del globalismo es una de las cosas a estigmatizar como algo negativo y discriminador, y de ahí de que esa es una acusación comodín que todo mundo utiliza para justificar sus acciones arbitrarias y ganarse la aprobación. Pero en el caso de Rusia y Ucrania también hay razones históricas de fondo, ya que ambas naciones tuvieron en su momento diferente tipo de interacción muy importante con el nacionalsocialismo alemán. La excusa de la que se ha agarrado Putin para justificar pues, esta incursión y usar esa acepción de desnazificar Ucrania es porque existe un batallón llamado Azov, el cual es abiertamente nacionalista y por esta razón es acusado con el típico cliché de nazi. Pero en este caso es reforzado porque históricamente Ucrania reconoce a los alemanes nacionalsocialistas como quienes los liberaron durante 3 años del yugo soviético. Recordemos que el Imperio Ruso se anexó la región de los cosacos de Zaporosia, no sé cómo se pronuncia, y en su momento a los tártaros de Crimea, todo lo que conformó la actual Ucrania. Y esto fue en el siglo XVIII. Bueno, ¿y por qué lo hizo Rusia? Pues lo que le motivaba era porque la hoy capital ucraniana, Kiev, nació ahí el Rus de Kiev, que sería el origen histórico de Rusia. La URSS pues heredaría ese territorio matando de hambre durante el evento conocido como el Holodomor a 6 millones de ucranianos. Ahí sí 6 millones, no como el otro cuento
pues no chino, pero que nos cuentan, donde supuestamente esa cantidad de gente murió. Bueno, aquí sí murieron 6 millones de hambre por parte de los comunistas de la Unión Soviética a los campesinos o a la gente de campo de Ucrania. Por ello es que Ucrania pues siempre se ha querido unir a Occidente y zafarse de Rusia, además de guardar por ello un sentimiento de identidad propia, nacionalista intrínseco y también agradecimiento por los alemanes de aquella época, debido a que durante la guerra pues expulsaron a los soviéticos de ahí y los ucranianos vivieron sin el yugo comunista libremente sus tradiciones, sus modos de vida, su idioma, su religión. Recordemos que la URSS imponía el ateísmo y destruía las tradiciones culturales para homogenizarlas en el contexto marxista. Pero después del fin de la guerra, pues la URSS después de este pequeño periodo de 3 años y que terminaría la guerra con la derrota alemana, la URSS volvería a someter y anexarse a los ucranianos, ¿no? Esto ha traído la actual rivalidad histórica entre ambos países, acrecentada porque los rusos, cuando eran la URSS, fueron quienes combatieron de forma encarnizada contra los nacionalsocialistas en la Segunda Guerra Mundial, tanto en territorio ruso como alemán, lo que también abona para todo este enredo de bandos en discordia y que se acusan mutuamente de nazis. Paradójicamente, aunque Ucrania tiene su propia identidad nacional y racial, buscando por ello unirse a Occidente y zafarse del yugo ruso a través de su afiliación a la OTAN, resulta que esta Europa que está afiliada a esta organización del Tratado del Atlántico Norte, pues a la que se quiere unir realmente pues los ucranianos pues están absorbidos también por la agenda globalista, o sea que pues, sale lo mismo. Ucrania también pues la han infiltrado en su gobierno las tenazas de los globalistas, siendo que sus líderes pues son títeres de la sinarquía aún sin estar afiliados a la OTAN. Pero lo más absurdo es que el presidente marioneta ucraniano, quien es un actor cómico puesto en el cargo de presidente, es como si aquí en México nos encasquetaran a Eugenio Derbez como presidente, toca madera, espero que no lo hagan, en una de esas lo hacen. Pues este presidente Zelensky no hablaba bien el ucraniano, su lengua materna es el ruso y para colmo de lo más absurdo es judío, que no tiene nada de malo, pero pues raro neonazi judío y que ni siquiera hablaba bien el ucraniano ese Volodymyr Zelensky, pues que encabeza este gobierno neonazi supuestamente, ¿no? Lo que sí es verdad es que este gobierno ocupado por los globalistas de Ucrania ha atacado a la región del Donbass rusoparlante, lo que ha sido otra justificación para el accionar de Putin. El presidente ruso también ha apoyado bélicamente esa región agitando el conflicto civil, ¿no? Pero ahora, después de morder el anzuelo al ver la posible integración de Ucrania a la OTAN, es que decidió pues también usar una excusa del ataque contra los rusoparlantes como otra razón más para invadir a Ucrania y de paso pues apoderarse de gasoductos y puertos estratégicos con salida al mar que por ahí manda gas a Europa y había tenido ciertos conflictos con Ucrania de que lo guachicoleaban y cosas de esas, un término muy de acá de México, cuando te roban combustible. Y aquí otra paradoja, ¿no? Porque Putin, al igual que el señor del bigotito en la Segunda Guerra Mundial, el señor alemán, el cual la verdad es que no sé si se puede decir el nombre, pero bueno, ustedes saben quién, el que saludaba así, quién sabe cómo. Bueno, al igual que este señor alemán, Putin, este es alemán, el del bigotito, se podrá decir los nombres, es raro aquí. Bueno, él invadió justificadamente a Polonia previo a la Segunda Guerra Mundial porque Polonia estaba haciendo una limpieza étnica que estaban pues masacrando a los alemanes que habían quedado dentro de las nuevas fronteras polacas a las que pues porque a Polonia le dieron territorio alemán después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues Putin prácticamente haría lo mismo, ¿no? Utilizó razones semejantes que las del señor del bigotito para hacerle la guerra a Ucrania, o sea, ir a defender a los rusoparlantes del Donbass que quedaron dentro de suelo ucraniano, pero que realmente son rusos.
Al igual que el del bigotito, pues se le han echado en contra a Putin todos los países controlados por la sinarquía mundial, como sucedió contra Alemania en su momento. Y Putin, que acusa de neonazi a Zelensky, pues también es comparado con la versión ficticia, pero oficialmente aceptada, del señor este del bigote, de ser el malvado enemigo de la humanidad. No tengo duda, pues, de que Putin mordió el anzuelo y de que el judío Zelensky fue puesto al mando del gobierno ucraniano para que fuese el encargado de erosionar las bases blancas y nacionalistas del país, para llevarlo a la guerra y desmantelarlo, entregándoselo ya a los globalistas definitivamente y a su agenda mundial multicultural. De hecho, retomando el asunto de la digitalización para el control social previo al tecnato, pues precisamente Ucrania ya se estaba aplicando ahí en este país un sistema de control biométrico digital en la población muy semejante al sistema de crédito social chino. Las identificaciones digitales, certificados de banderillazos, pero todo digital. Y aparte se estaba por medio de una aplicación llamada DIA, que se traduce como acción y que tiene como eslogan la frase de el Estado en tu teléfono. Además de todo esto, también por ahí se le subsidiaba una renta básica universal, ¿no? O sea, pues como un salario a quienes no tenían pues alguna entrada, ¿no? Y, y pues todo eso es que hizo de Ucrania realmente uno de los primeros laboratorios de prueba de la Europa del Este rumbo al tecnato, igual como se hizo a China, ¿no? Ahora se está usando a Ucrania. Y algo curioso también es que tanto Putin como Zelensky han sido partes en diferentes momentos del programa Líderes Juveniles del Foro Económico Mundial del Davos, Suiza, que promueve justamente todo esto del gran reinicio, ¿no? Entonces por ahí hay cosas extrañas en todo este asunto. Más mientras todo esto ocurre y viendo que ya se les desgastó, como les he dicho, el cuento chino del bicho, el profeta y clarividente Bill Gates ha anunciado ahora que pues debemos de prepararnos para una posible nueva pantomima, pero de viruela, la cual podría provenir de algún ataque bioterrorista. No tardó más en decirlo cuando de pronto en el mes de mayo, pues tómala, se anuncia una nueva y rara enfermedad que estaba apareciendo alrededor del mundo, ¿no? La viruela del mono. Lo curioso es que vaya coincidencias recurrentes del destino. Así como en el 2019 la élite mundial llevó a cabo un simulacro de una emergencia sanitaria con el evento 2.0.1. Sin los puntos, ¿verdad? Y a los 2 meses se vino la pantomima verdadera del bicho. Pues asimismo la élite ahora en la conferencia de seguridad de Múnich, en Alemania, en el mes de febrero, llevaría a cabo un nuevo simulacro sobre un ataque bioterrorista a un país imaginario, porque era un simulacro, en el cual le fecharían que ocurriría este ataque el 15 de mayo de del 2022, activando todo ello en este simulacro, las alertas y protocolos de lo que sería la Organización Mundial de la Salud de este lugar imaginario para combatir la emergencia. ¿Pero qué creen? Oh, paradojas del destino, justamente sería durante la semana del 15 al 22 de mayo que se anunciaría en la vida real la aparición de la viruela del mono. ¿Ustedes creen que son casualidades del destino o causalidades premeditadamente diseñadas? Bueno, por ello no es raro que para cerrar la pinza en la reciente reunión de la OMS en Ginebra del 22 al 28 de mayo se puso sobre la mesa que todos los países afiliados firmasen un tratado internacional antipandemonium, el cual le cede poderes plenipotenciarios a la Organización Mundial de la Salud por encima de las constituciones de los países del mundo, para que sea esta organización la que determine cuándo se debe decretar la existencia de una enfermedad global, y que sea la propia OMS quien dirija, ordene y maneje los propios recursos nacionales para enfrentar estas contingencias sanitarias, incluso teniendo injerencia en aspectos ambientales, ganaderos, agrícolas y todo aquello que a su criterio pues se determine que por el impacto ambiental pues tiene alguna relación con el presunto nuevo patógeno que está apareciendo, además de que con ello pues se contribuya al desarrollo sostenible del planeta. Siempre lo mismo les digo,
todo el discurso de lo que fue el tecnato, de lo que es el tecnato, de lo que fue el movimiento tecnocrático de los 30, retomado en los 70 por Zbigniew Brzezinski y Rockefeller a través de la Comisión Trilateral, y que ahora los nuevos tecnócratas, encabezados por el Foro Económico Mundial y con su iniciativa hegemónica del Gran Reinicio, nos están llevando a la instauración de un tecnato como síntesis definitiva rumbo al gobierno mundial. Bueno, asimismo se propuso en esta reunión de la OMS que se hagan enmiendas a sus reglamentos para que ninguna nación tome sus propias medidas sanitarias, ¿no? O sea, o sea, que nadie se salte los ordenamientos que disponga la OMS, para que pues no se nieguen a hacer cierres masivos de la economía, tampoco que no se nieguen a los pinchazos, o a taparse la boca, o incluso a no permitir que usen tratamientos y medicamentos no aprobados por la OMS. El único mandatario que se pronunció en contra de firmar este absurdo, este tratado, pues fue el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y curiosamente los que lo frenaron en realidad fueron los países africanos. Todo esto, pues detuvo este intento de momento, ¿no? Pero evidentemente lo que se busca es que, así como en su momento ataron al sistema financiero de las naciones con el sistema financiero mundial a través de la autonomía de los bancos centrales, asimismo pues pretenden atar al sistema sanitario, haciéndolo autónomo de sus gobiernos para ser manejado directamente por los soberanos en la sombra del poder mundial, y así dar otro golpe contra las soberanías nacionales. De lo que se trata es de ir desmantelando las soberanías nacionales en sus áreas estratégicas. Siguiendo pues con este nado sincronizado de los tecnócratas, pues al mismo tiempo que la reunión de la OMS se estaba dando, el Foro Económico Mundial de Davos también se reuniría luego de 2 años de sesiones por teleconferencia. Se reuniría de forma presencial, ahora sí, pero a partir de la misma fecha, a partir del mismo 22 de mayo, que igual que la OMS, solo que nada más hasta el 26, la OMS fue hasta el 28, esto es del 22 al 26 de mayo, en donde pues se profundizó en torno pues a sus mismos temas, cómo dirigir al mundo y a dónde anhelan llevarlo, ¿no? Una de las frases que fue más que elocuente de ello la dijo Klaus Schwab en su discurso de apertura. Seamos claros, dijo Klaus Schwab, el futuro no es algo que está meramente ocurriendo, el futuro es construido por nosotros, una comunidad poderosa justo aquí, en esta sala, y más cosas, ¿no? Pero pues ya con eso tienen para saber pues que ellos son los que están conduciendo todo esto artificialmente. No es que espontáneamente estén dando las cosas como la gente luego pues pensamos que ocurre, ¿no? Entre las muchas cuestiones tratadas, acá pues se hizo mención de que era el momento ya de empezar a hablar abiertamente al público sobre el sin rodeos, ¿no? Sobre los procesos dolorosos por los que nos harán pasar durante la transición hacia un mundo más sostenible y ecológico, como es el hecho de que habría cortes de electricidad y presiones inflacionarias, que ya estamos viendo las dos cosas, pero que todo este sacrificio al final del día, o sea, al final de todo el proceso, valdría la pena, y todos somos heroicos mártires o qué sé yo, ¿no? Dentro de sus obsesiones tecnócratas, pues el metaverso también fue un tema central, sobre todo en la forma en que este influirá en la forma de pensar, trabajar e interactuar tanto de las personas como de los gobiernos, empresas y en la sociedad civil toda. El transhumanismo como elemento esencial para el control más efectivo de la gente fue tema central, pues se habló sobre el desarrollo de una nueva tecnología de rastreo de la huella de carbono de cada persona, ¿no? Esto consistía en poder verificar qué hacemos, qué comemos, qué consumimos, a dónde viajamos, en qué nos transportamos, y en sí todo lo que en nuestro trayecto de vida pues se puede ir midiendo como generador de polución de carbono según sus criterios, ¿no? Pudiendo ser controlados para que no nos pasemos de ciertos niveles máximos permitidos. Esta iniciativa tecnológica fue detallada por Michael Evans, quien es el presidente de la multinacional china Alibaba Group, y también fue ex vicepresidente de la multinacional bancaria
bancaria judeoamericana Goldman Sachs en Asia. Y bueno, en cuanto a los teléfonos inteligentes, dentro de todo este esquema tecnológico transhumanista, el CEO de Nokia, Pekka Lundmark, mencionó que todas las interfaces tradicionales para la creación de estos aparatos podrían ser ensambladas para el 2030 dentro del cuerpo de cada uno de los usuarios. Esto no es ciencia ficción, es lo que estaban tratando ahí. Prácticamente todo esto va de la mano con lo que la multinacional farmacéutica Moderna, esta que hace las banderillas, entre muchas otras, ¿no? Una de las muchas, ha dejado entrever en el sentido de que las personas pueden ser programadas al igual que los ordenadores. En este tenor, un abogado de nombre Rainer Felm ha señalado que hay mucha evidencia concreta, esto ya por fuera de este evento, o sea, es como una denuncia pública informal, pero señalando que se está buscando a través de un gigantesco estudio científico la manera de poder alterar el ADN humano. Y pues bueno, yo deduzco por lógica que las banderillas pues son parte de este esquema, ¿no? Con el ARN mensajero y con el hidróxido de no, una en las sílabas ustedes. Todo esto pues encuadra a la perfección con las palabras de otro personaje que últimamente está siendo muy mediatizado por el establishment, el filósofo judío de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Yuval Noah Harari, quien además de declararse abiertamente homosexual y estar casado homoparentalmente, o sea, todo el prototipo del nuevo hombre del progresismo globalista, pues pareciera ser más un vocero alter ego de Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, que otra cosa, ¿no? Ya que en sus charlas, aparentemente haciendo una crítica de esto, pero pareciera que más bien está siendo un vocero, un propagador de todo ello. Dentro del mismo foro de Davos y fuera de él, menciona recurrentemente la posibilidad de hackear al ser humano, porque ahora pues con la inteligencia artificial y la nueva tecnología en los algoritmos, pues se podrá obtener una inmensa cantidad de datos biométricos sobre las personas, lo que ocurre no solo fuera de la piel, sino dentro de nuestra piel, pudiendo así rastrear no solo pues lo que hacemos, sino por qué lo hacemos, lo que pensamos, sentimos, nuestras predisposiciones conductuales e inclinaciones sexuales, ¿no? Nuestro estado de salud, nuestra temperatura corporal, nuestro tipo de sangre, nuestra presión arterial, nuestras enfermedades, nuestro genoma, qué banderillazos nos hemos puesto, cuántas dosis y cualquier tipo de información que pues esta tecnocracia requiera, ¿no? Harari menciona que con la acumulación de datos biométricos que sean procesados, se podrá ir más allá no solo de construir dictaduras digitales, sino que se podrá rediseñar el futuro de la vida misma al poder hackear cualquier tipo de organismo biológico, cualquier tipo, incluidos efectivamente también los seres humanos. Según Harari ha dicho en todas estas charlas que ha dado alrededor del mundo, o del mundo occidental por lo menos, que el libre albedrío ya será cosa del pasado, pues ahora los algoritmos decidirán por nosotros y por sobre nosotros. Asimismo, sostiene que toda esta idea sobre la existencia del alma y del espíritu ya se terminó, ¿no? Pues los humanos hemos desarrollado poderes divinos para crear y destruir en este rediseño de la vida, pues mejorando a los humanos para convertirlos en dioses transhumanos se refiere, ¿no? Todo gracias al proceso de la cuarta revolución industrial, que además traerá como consecuencia en su parte negativa, si es que algo positivo habremos mencionado de todo esto, pues la generación del hombre inútil, porque pues los robots lo irán desplazando, y así como la revolución marxista trajo en su momento al hombre proletario, la cuarta revolución industrial lo que traerá como consecuencia será al hombre inútil, además del transhumano, ¿no? Pero habrá muchos que pues, quedaremos o quedarán, pues no sé, fuera de todo este esquema, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que quería compartirles en este video. Si te ha gustado lo que aquí hemos hablado, que
pues así, bueno, gustado, no porque sea muy bonito, sino pues por lo interesante y para podernos, prevenir de lo que están haciendo, para verdaderamente visualizar quién es el adversario al que nos está sometiendo de alguna manera y no caigamos en sus trampas, aunque esto es prácticamente desalentador ver cómo la gente va a poner el brazo y todas estas cosas. Pues sin más, te pido me regales un like, te suscribas para que seamos más los integrantes de esta comunidad y así los algoritmos de esta plataforma puedan eh, hacer llegar esta información a más gente. Te pido me regales un clip en la bandeja en la campanita de notificaciones y si quieres abundar más sobre lo que aquí hemos estado hablando, te recomiendo mi libro que subí a la plataforma de Amazon en formato digital, porque no he podido hacerlo en papel, y el cual lleva por nombre La guerra del alma global contra el espíritu nacional. La guerra del alma global contra el espíritu nacional, el cual abordo en él estos temas, pero desde 2000 años atrás hasta la fecha actual, ¿no? Bueno, hasta que la fecha en que lo terminé de escribir, que fue reciente, ¿no? Reciente a inicios de 2022. Y bueno, con algunas adaptaciones posteriores. Y bueno, sin más por el momento, te invito a que veas el próximo video en el que voy a hablar sobre dos teorías muy importantes de tipo geopolítico que han sido determinantes para todo lo que empezó a ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial y en esa escenografía que nos vendieron para tener en tensión al mundo, como fue la tesis y antítesis del capitalismo contra el socialismo, con todo esto de la Guerra Fría, ¿no? ¿En base a qué fue? A dos teorías que siguen teniendo repercusión hasta nuestros días con la guerra de Ucrania y de Rusia y con la OTAN y Estados Unidos, China, que son las teorías del Herland o el corazón del mundo, en donde se ubican más del 50% de los recursos del planeta y que le interesan precisamente monopolizar al tecnato para sus planes. Y también la teoría del Rimland, que es el perímetro que rodea a todo este corazón del mundo. Estas dos teorías geopolíticas han sido determinantes para los hechos tanto de la Guerra Fría y los hechos actuales que actualmente, valga la redundancia, vemos con lo de la guerra en Ucrania. Y sin más por el momento, entonces nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Hasta luego.